pasa en la docencia, ¿no, Ana? Que muchas veces los días de partidos y demás, los alumnos se les da por no estar presente a veces o llega más tarde. Por el partido. Yo me Sí, pero enojaba. bueno, hay que comprender. Es parte de la Y vida, ¿no? en los mundiales, cuando dábamos clases. Claro que Adelante, sí. doctor. Si quiere abriendo, son 6:03. Bueno, muy bien. En primer lugar, para darle la palabra luego al arquitecto Osmar, que nos va a guiar en una oración a Dios y, bueno, una muy breve meditación en esos poquitos minutos que tiene, vamos a recordar la partida inesperada de un amigo Sí. y un gran profesor, el doctor Oscar Lencina. Lencina, del Pasteur. Del Pasteur. Sí, sí. Con él los conocemos hace años, trabajamos, un hombre maravilloso, un gran veterinario que siempre se dedicó a la zoonosis, y él hizo la carrera para los veterinarios, para incluirlos en salud pública, cosa que no había, y lo hizo a través del Pasteur. Es una curiosidad, algo muy, muy importante. Y él, tal es así que cuando comenzamos el grupo de protocolos de la Sociedad de Medicina del Trabajo y la AMA, la primera reunión que tuvimos fue con el profesor doctor Reusi, el doctor Davi y él, que lo convocamos dado que esta pandemia es una zoonosis, comenzó como una zoonosis y de alguna manera es importante, y muy importante las cosas que él mismo volcaba de las posibilidades que hubo. Bueno, lo recordamos con un gran cariño y hizo un trabajo magnífico. Hace años también lo conocemos con Esther y demás, y muchos otros aquí. Vamos a rogar a Dios para que también su familia pueda sentirse fortalecida en estos momentos difíciles también. Una pérdida realmente grande. ¿Cuál era el apellido del médico este? Oscar Lencina. Lencina, muchas gracias. Lencina. Él era director del Instituto Pasteur de zoonosis, y toda su vida se dedicó a esto y a la salud pública en este tema, referente número 1. Ahora, hoy vamos a hablar de un tema que sería la ecología, y vamos a tener a la doctora Matilde Israel, que nos va a hablar de esto, la medicina y el mundo de la ecología. Hace muchos años, cuando uno comenzaba con la medicina del trabajo y la higiene y seguridad en los congresos internacionales, como siempre repetimos, era trabajar con salud y dignidad. Y era ecología, y de ahí hasta 10 años, 15 años, y siempre se dio una importancia en esto. Pero es muy importante tener en cuenta que cuidar la ecología, hay un aspecto que a veces siempre se trata el agua, o se trata el aire, o se trata la tierra. Pero la ecología también es una ecología humana, y hay que incorporar la ecología humana. ¿Y qué es eso? Es el cuidado del ambiente humano para tener buenos modelos. Es necesario tener un buen modelo para el manejo de la tierra, qué decir un arquitecto, ¿no? El impacto ambiental. Pero el impacto ambiental que produce el comportamiento nuestro como profesionales hacia nuestro paciente
los políticos, su comportamiento hacia los países, el comportamiento. Cada uno es un modelo, no puede decir que no es un modelo. Entonces tenemos que generar buenos modelos de vida humana. Buenos modelos de vida humana. Por eso somos responsables de generar esos modelos. ¿Y quiénes? Docentes como la doctora Matilde, docentes como el doctor Reusi, docentes como Néstor Valli y algunos otros también, y muchísimos en el mundo, porque es importante transmitir valores. Hay un pasaje de la Biblia que dice el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, abundancia, y esa palabra tiene que ver con el concepto. Y una vez se lo pregunté a Masáfero, ¿tiene que ver con el concepto de la calidad en salud? Por supuesto, la vida tiene que ser abundante. Y es abundante cuando tenemos un equilibrio de todo nuestro sistema y nuestra relación en la familia, en el hogar, en el trabajo y en el estudio. Bueno, vamos a dar la palabra ahora a Osmar Pascuale para que tenga esta invocación. No, puedes abrirlo, que está cerrado. Ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, buenas tardes de nuevo a los que ingresaron recientemente y agradezco nuevamente esta invitación. Desde estos martes que estoy escuchando la participación de los doctores, incluso me impactó el martes pasado la participación de estos dos doctores, como aparte de la parte técnica y podríamos así decir científica desde el punto de vista de la salud, también abordaron con mucha sensibilidad el tema, con mucha contención, con mucha calidez humana que se notaba detrás de sus exposiciones. Y esto realmente me ha impactado, cómo se puede no solamente ver la altura de la preparación, de la técnica y la ciencia de un profesional, sino también su calidad humana, su vocación, puesta al servicio de lo que está haciendo con pasión. Y de esa manera nosotros podemos valorar y agradecer, ¿por qué no?, estas posibilidades que tengo yo, una persona sencilla, simple, de quizá otra área de profesionalidad, pero saber que podemos estar contenidos por esta calidad humana que trabaja con profesionalismo y con vocación, y están expuestos porque hoy por hoy la realidad que nos tocan vivir, que no es sencilla, pareciera que cada vez que el tiempo pasa se complejiza cada vez más la situación que nos toca vivir. Ellos les toca estar en un frente de batalla, de trabajo, exponiendo o arriesgando su propia salud por la salud de otros. Así que, si me permiten, yo quisiera poner a todo este equipo y a todo este tema en oración delante de la presencia de Dios, para que Dios sea el que provea de ayuda, de asistencia a nuestros queridos profesionales de la salud y también todo otro profesional, ¿por qué no?, que está trabajando en este tiempo y que necesitamos de la ayuda invaluable del Dios a quien creemos. Si alguno quizá no cree en Dios, sepa que igual le estoy agradecido como ser humano, porque ha puesto su vocación al servicio altruista para el bien de la sociedad. Así que voy a tener una oración, si me permiten. Padre celestial y Dios nuestro, Dios de toda alma viviente, en toda la redondez de la tierra, te damos gracias por la vida que nos has dado.
Y te damos gracias no solamente por ello, sino porque a través del desarrollo de nuestra vida hemos podido contentarnos con salud, con la familia, con nuestra descendencia, con ver nuestros hijos que han crecido y han formado sus propios hogares. Cuántas cosas realmente maravillosas que podemos disfrutar con una vida sana. A la vez vemos un mundo perdido, Señor, en la inmoralidad y en el pecado. Por eso muchas veces estamos tristes. Pero te rogamos, Padre, que nos ayudes a proclamar aquellas cosas que son inherentes a tu persona: el amor, la salvación, la comprensión, el perdón, la tolerancia, y que a través de estas reuniones que estamos teniendo y estos medios de informaciones profesionales, tú bendigas a toda la labor profesional de la salud. Te pido una bendición especial para estos profesionales que trabajan en el área de salud y desarrollan en los temas de investigación también, la posibilidad de que todos nosotros podamos crecer, comprender, conocer, para estimar más la vida, valorar más al prójimo, ayudarnos más unos a otros, con empatía, con tolerancia y con la posibilidad de darle a los otros también del conocimiento que tú nos has dado. A todo profesional que tiene que exponer su vida trabajando en medio de este tiempo tan difícil y adverso, muchas veces al punto de arriesgar la propia salud, de contagiarnos de esta tremenda enfermedad o peste que mantiene al mundo en vilo. No olvidamos por la partida de este doctor Lencina, que tú bendigas a su familia, les consueles, y también a muchos otros que han experimentado la partida de un ser querido. Que los bendigas, que les muestres a Jesucristo, que puedan llegar a conocer a Jesucristo como Salvador personal. Te agradecemos esta oportunidad y todo lo que nos das en nuestra vida, y tu nombre sea alabado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a aquellos pastores que también, sacerdotes y rabinos a veces, que también están con nosotros y juntos aprender mucho los unos de los otros. Ahora vamos a escuchar a la profesora, la doctora Alma Martínez Israel, y luego al ingeniero Néstor Marcelo Tabucci al terminar la exposición de la doctora, y luego preguntas y demás, ¿no es cierto? Adelante, doctora. Bueno, acá quería presentarme. Estoy primeramente agradecida y sorprendida. Jamás me imaginé que me iba a gustar tanto lo que en un momento nos invitaron a través de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. El trabajo es integral hoy por hoy, no se puede trabajar uno en un lugar, otro en otro. El trabajo es en equipo. Incluso algunos temas interesantes los vamos a agregar en la educación, porque veo que hay cosas muy interesantes para ponerlas, que eso no se pueden dejar. Directamente quería, porque el tiempo es el enemigo hoy mío, mientras alejar esta ventana, no, mientras están luchando los médicos con una pandemia llamada ahora sindemia, a partir de hace una semana, porque dicen que es una pandemia, es decir, una epidemia que toma varios países y que se sinergia
y se agrava con enfermedades no infecciosas como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiológicas, inmunológicas, y además involucra a la sociedad vulnerable, para lo cual un miembro de la OMS, llamado Horton, hace una semana lo llama sindemia, como sinergismo de la epidemia, así que se agrava todo un poco, ¿no? No para ayudar al granito de arena. Como ven acá, los fertilizantes, todos los agroquímicos, el talamiento, eso es lo principal que ha aumentado, es CO2, de metano, de nitrógeno, y además la pérdida de miles de especies de animales que han tenido problemas. Justamente tenemos en la ciudad, tenemos al Aedes aegypti, que ha traído el dengue, 54.700 casos, inédito el número de este año. Y ahora viene la apertura de los huevos, para la cual hay que tomar ciertas medidas que va a sacar el ministerio ahora para justamente del virus del dengue, que son 4 tipos, y eso es bastante peligroso. Además, en las zonas del sur, que han de los cultivos y han metido la soja transgénica, los químicos le hicieran efecto como los glifosatos, tenemos un problema bastante grave que nadie lo toca, pero que son los pumas. Los pumas se vienen a dolanar y son muy peligrosos porque a veces matan por matar, no se comen todo lo que matan. Y eso es un problema que han tenido en la zona del sur, y en la zona también el problema del Chagas. Han desmontado los algarrobos y saben que la corteza y la venchuca se vino para la ciudad. Y como no se cumplen todos los planes justamente de erradicación de la vinchuca, Chagas en el norte, además de otras enfermedades que ahora en el curso de la exposición los vamos a ver. El problema no quiero, pero toda la CO2 de las industrias, de los incendios, de los hornos, de todos los humos, que se cuenta, hay justamente reuniones contra esta contaminación ambiental, pero no es suficiente. Los rayos del sol quedan atrapados por esta capa que queda, y cuando sale, queda justamente como queda la troposfera, la atmósfera, y la troposfera y la estratosfera, más de lo que tendría que haber. Y eso es un problema muy grave, porque esto ha traído justamente el cambio del ciclo biológico de las aguas, con grandes sequías, grandes meteoros, grandes inundaciones. Y quería mostrarles acá un dato último que saqué del parque eólico del Rawson, que yo estuve cuando fui a ver, que el parque eólico es el más grande del país. Y miren ustedes lo que se evita de anhídrido carbónico con cada... Lo que pasa es que tenemos una debilidad en la circulación, no tenemos la circulación de estos megawatts a través de la fuente renovable. Entonces falta de atención para que llegue a las empresas y hogares. En bastantes lugares. Y la industria automotriz, sabemos que hay coches ya que sacan la industria mixta, a nafta y a eléctrica, pero eso es un gran impedimento. Es decir, que la influencia del medio ambiente en la salud es evidente, que se da en todas partes, en los trabajos, que ahora lo vamos a ver, sobre todo en las sociedades más vulnerables. Justamente, haciendo un pequeño resumen, contaminación ambiental, tenemos los pesticidas, los fertilizantes, los agroquímicos con alto contenido de oxígeno, nitrógeno, que son cancerígenos, la falta de reciclado de residuos. Y el que tenemos en la Argentina y en el mundo es la falta de reciclado de los residuos.
falta unidades recicladoras para disminuir el alto nivel de metano y de CO2 que tenemos y disminuir justamente el calentamiento global hay declaraciones por todos lados, pero no alcanza. Yo creo, porque por eso lo puse, acá hay algo que me tapa, que no sé qué es. Ante momentito, se genera, hasta que no se genere una sensibilidad en la población con estos temas, que ya dividan lo que es reciclable de lo no reciclable, como hacen en muchos países, sobre todo de los plásticos. Ustedes saben que los plásticos, la degradación de los plásticos trae dioxina, las dioxinas son cancerígenas, para lo cual es un problema muy grave la ecología y el lugar donde vivimos. No vivimos en una burbuja, vivimos en un mundo lleno de cosas y lo tenemos que saber neutralizar. Por eso surge este nuevo concepto de la medicina interna, que es la medicina ecológica, que ya Hipócrates ya se dedicaba, que decía que el hombre vivía en un medio y los fenómenos atmosféricos la actuaban. Ya miren ustedes el sabio, y la medicina ecológica dice que las huellas que éstas producen ante la falta de conciencia y hechos activos. Eso se equipa a la medicina ecológica. ¿Qué se ocupa la medicina ecológica? Se ocupa de las enfermedades emergentes. Las enfermedades emergentes salen del desequilibrio entre esta triada que publicó la OPS en el año 2008, donde el agente causal, el agente epidemiológico, son factores internos o externos. Puede ser un mal trabajo, un mal ambiente, puede ser un virus, una bacteria, y que quieren actuar pero no pueden porque tienen que actuar con el huésped. El huésped somos todos nosotros, todos servimos el huésped epidemiológicamente, y tiene su forma de defensa, y que tiene justamente, que depende de la defensa, depende de su situación, y depende de la forma de transmisión, y el medio ambiente. No nos podemos olvidar que vivimos en un medio ambiente que facilita, o que no facilita justamente el desarrollo de la calidad humana. Hay condiciones físicas, condiciones de ambiente, de sequedad, de agua, de tormentas, hay zonas saben que ahora con el asunto de la pandemia del COVID-19, hay gente que es antivacuna, que no se quiere vacunar, que no se quiere aislar, que no quiere guardar distancia, y se da en grupos étnicos y religiosos muy cerrados, justamente, y que se está luchando contra eso, y esto hacen aumentar los contagios en el mundo, y hacen que no podamos ir y les quería traer el concepto de homeostasis. Homeostasis es regulación. Uno se autorregula para tener constantemente las arterias, se vasoconstriñen, se hacen chiquitas, ¿para qué? Para mantener el calor. Hace calor, tenemos que sacar el calor. La regulación circulatoria regulan esto. En la ecología, para mantener un sistema ecológico equilibrado, dinámico, tiene que haber justamente entre el huésped, los agentes y el medio interno, tiene que haber un equilibrio. Y este equilibrio, cuando está roto por las inundaciones, incendios, sequías, terremotos, desaparece y se genera el desequilibrio ecológico. Y ahí donde tiene que estar el hombre para prevenir. Fíjense ustedes, esto es lo más importante de la charla. Hay que tener en cuenta al hombre, con su edad, con su sexo, con sus factores. El estilo de vida, que hay que respetárselo. Las redes sociales, que tienen un papel tan importante, tanto bueno como nefasto. Y sus condiciones de vida y de trabajo. El desempleo, el agua y saneamiento, el servicio, las viviendas. Un momentito que voy a sacar esto para que no me moleste en el cuadrito. Los servicios de atención de salud, y por otro lado la educación, y proteger la agricultura y la producción de alimentos. Estas condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales son las que la ecología y la medicina ecológica tienen en cuenta. La Organización Mundial de la Salud
como dijo el doctor Amílcar, fíjense ustedes, no es solamente que tiene que estar el estado de no tener enfermedad, sino también el bienestar físico, mental, social, y ahora se ha agregado el económico. También es un ser económico que tiene que trabajar y sus condiciones psíquicas y físicas tienen que ser buenas al ingreso y durante el trabajo. Y los estados han reconocido este estado de salud mental. Por eso no hay otra cosa que ayudar en esto, y es importante la importancia local y regional de la campaña de prevención. Brote de alguna afección. Ustedes saben que los médicos han aparecido enfermedades emergentes, por ejemplo, antibióticos que antes actuaban para estafilococos sensibles, ahora no actúan, y tenemos que actuar, tenemos que ayudar y tenemos que trabajar con antibióticos de alta generación más caros y que traen problemas coadyuvantes, por ejemplo, trastornos en el hígado, o por ejemplo, tener cuidado con las propagandas de la televisión, que eso también los médicos tenemos que ver, que te dicen que tomes el paracetamol cuando tienes fiebre y tiene un problema y que trae problemas en el hígado en altas dosis, o que traen el ibuprofeno cuando dicen que hay que declarar la enfermedad y se tome ibuprofeno cuando le duele la espalda, cuando por otro lado le dicen que tiene que llamar al médico porque puede ser un COVID-19, evitar el tratamiento y respetar el programa de vacunación. Sí a los programas de educación, no a los antivacunas, porque sabemos que hemos salvado a millones de personas con las vacunas de la peste bubónica y de otras enfermedades, que no hace falta nombrarlas, tan graves para la humanidad. Ustedes saben que en el año 18 se le dio a 2 premios Nobel de Economía un trabajo sobre trastornos económicos que trae la contaminación ambiental y consecuencias de la economía. Y mire lo que el jurado fundamenta, en que los científicos proveen argumentos convincentes para la intervención de los gobiernos, como la ecología y la medicina ecológica y la contaminación ambiental y sus consecuencias en la economía es todo un paquete integrador. Por eso, desde la infancia y la adolescencia, hay que acostumbrar a nuestros niños y adolescentes con comidas buenas, con comidas armónicas, con comidas sanas, ejercicio físico, educación formal e informal, y no a la exposición incontrolada de rayos solares, todo lo que habían hablado en las intervenciones anteriores. ¿Se acuerda, doctor? Todo el problema que está trayendo de melanosis y de cáncer de piel de la gente que trabaja al sol durante horas y horas y nadie controla sus rayos solares, los productos químicos agregados a la tintura, el tabaquismo, el sedentarismo, y que tanto está influyendo en la pandemia. Es decir, acá es un problema de gestión. Acá hay que gestionar, promover y prevenir prevención por la salud física, mental y social del individuo. El hombre no está solo, está unido al medio ambiente. Y esto es lo que le da verdadera dimensión universal. Por eso el problema ambiental es una huella en su salud. El problema laboral es una huella en su salud. Por lo tanto, todos los padecimientos que nos afectan tienen un componente ambiental. Y los hombres nos hemos ocupado, desgraciadamente, no todos nosotros, sino los grandes consorcios que se dedican a las ganancias millonarias y no a la calidad de vida, hemos perturbado estos ecosistemas, talando, traficando animales. Liberamos esos virus que sin control sanitario y con grandes congregaciones, con las migraciones de las guerras, con la falta desequilibramos estos sistemas. Y nosotros los hombres somos la parte activa. Por eso hay 5 maneras muy sintéticas de modificar el medio ambiente. El cambio climático, que tenemos que cuidarlo, no hacer el tráfico de fauna, que tienen que ser controlados, no tienen que ser por inmigraciones porque hay guerras, falta de control sanitario y la urbanización descontrolada. No puede ser que en lugares muy chiquitos, muy discretos, haya montonazos de urbanización, incluso en las grandes ciudades, donde justamente los sistemas locales ya no dan abasto y las cadenas
lindo este animalito, pero existió y nos trajo aparentemente hasta ahora los ecosistemas. Tienen animales con sus formas únicas de virus en la Amazonia, en el campo, en el Congo, como en todo el planeta, y nosotros ni los conocemos. Y al entrar en un contacto no controlado, sin control sanitario, esos virus han pasado a nuestro cuerpo. Y cuando pasan a nuestro cuerpo y cambió la especie, se hacen absolutamente peligrosos y graves. Por eso, el concepto de los gérmenes, como pasaron de especie, ¿qué hacen? Mutan, cambian, aparecen de distinta manera. Hay enfermedades que ya no aparecen como aparecían antes. Entonces, hay que estudiar, hay que verlas, hay que investigar, porque es la resultante de la lucha de los gérmenes por sobrevivir. Ese es el concepto de la medicina ecológica. Es la resultante de los gérmenes por sobrevivir, aparecen las enfermedades. Y el enfoque ecologista del mundo, el hombre está sometido a su propia vida. Es decir, victimario de lo que hace y víctima. Y este ambiente físico, biológico y social es complejo y dinámico. Y el hombre tiene que tener ese dinamismo ante eso, y tiene que tener desarrollo cultural y capacidad para modificar el medio ambiente cuando rompe la homeostasis ecológica o equilibrio ecológico. Fíjense ustedes que son una amenaza estas enfermedades emergentes. ¿Por qué? Porque no hay con qué darle, hablando en forma muy práctica. La sobrecarga presupuestaria, que significa los antibióticos y los medicamentos que no andan y que hay que gastar, el gasto sanitario es tremendo. Además, todos los efectos colaterales que tiene. Además, se pueden usar como arma química. Uno nunca sabe que las inteligencias también han trabajado en contra del hombre y lo han usado para armas químicas, y la falta de tratamientos específicos. Por eso, los gérmenes patógenos conocidos, pero que marcadamente han aumentado su frecuencia, últimamente han aumentado su frecuencia, por automedicación, porque no van a los médicos, porque están alejados de los sistemas, por el efecto presionante que tienen los grandes laboratorios, y dan, por ejemplo, a virosis, antibióticos no tienen que dar, tratamientos cortos. En los almacenes y en los supermercados te dicen y te dan la caja que tienes que comprar y no sabes cuánto tiempo se lo tienes que dar. Y esto, fíjense ustedes, que ya está estudiado de 1992 con gran preocupación. Pero acá viene lo que el doctor Iscar decía. Acá el problema mental, el problema del alcohol, la obesidad y la diabetes son 4 cosas que tenemos que afrontar y tenemos que luchar. Fíjense ustedes, en América Latina, un trabajo prospectivo que se hizo a la OMS, 12 millones de personas padecen depresión en América Latina y Caribe, sobre todo por el efecto del alcohol. Y en la OMS, la Argentina tiene los índices más elevados de sobrepeso. Fíjense ustedes, y el efecto que está haciendo ahora en el COVID. Es decir, otra vez definir la enfermedad y la lucha de los gérmenes por sobrevivir. Lo principal de estas enfermedades emergentes voy a nombrar el síndrome urémico hemolítico, que en estos últimos años, en los patis y las hamburguesas mal cocidas, la Escherichia coli tiene una cepa que es la 0157H7, que además de traer un problema del riñón y un problema en los glóbulos rojos, ataca el pulmón y mata. La tuberculosis resistente por mal tratamiento. La fiebre hemorrágica argentina, que el 37% es mortal, nadie le da bolilla a la fiebre hemorrágica argentina, que es muy importante, estoy terminando. Y ahora también en el chaparre boliviano, igual que la fiebre hemorrágica argentina por un adenovirus, se ha agregado una enfermedad reemergente y grave. Antes solamente la transmiten el ratón colilargo, que está en la zona de cosecha del maíz. Bueno, ahora se transmite de persona a persona. Se ha agravado muchísimo esto. La legionela que antes se veía solamente en Estados Unidos, ustedes saben que se cría esta legionela neumófila que ataca los pulmones, se cría en los conductos sucios, húmedos de los aires acondicionados. Y hay gente que ha venido de España
con esos aires acondicionados no controlados y de otros países, trajeron legionela y cayeron en la terapia intensiva con graves secuelas pulmonares, que ahora están teniendo, cuidadísimo ahora, justamente la cuarentena que tenemos por COVID-19, igual que los brotes de leptospirosis que hemos tenido en el litoral argentino, brotes gravísimos, justo vector en la rata, y que es el vector del virus, esta leptospira, que es mitad bacteria y mitad virus, y que produce problemas hemorrágicos muy graves. La difteria, que es la zona endémica entre Paraguay y Argentina, y el hantavirus, que quise traerle algo más, porque esto va a la seguridad laboral. Y esto es muy importante, que estos casos que se confirmaron clínicamente, que ahora no voy a ir porque es un poco largo, tienen que tener la consulta inmediata y no el tratamiento específico, pero tomando las medidas de estar lejos de la zona de cultivo y de cosecha del maíz, zonas rurales, poner justamente burletes que separen, actividades de calzado cerrado, abrir los galpones donde está el maíz cortado, abrirlo 30 o 1 hora antes de entrar, tener barbijo N95, lavarse las manos, consumir agua potable, ponerse todo eso que ustedes bien saben, los que han ido al sur, que es un problema de seguridad laboral que no se está cumpliendo totalmente y estamos con un problema muy, muy grave. Y que para terminar quería dejarles un mensaje. Estoy cumpliendo mi horario. Seamos artífices de un cambio constructivo del medio ambiente. Es la única manera de protegernos a nosotros y a las generaciones venideras. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias, doctora, por esto. Muy bien. Un poco rápido, pero bueno. No, por ¿Cómo favor, salgo para salir de esto? Ir a través del tiempo, porque Vaya a dejar de compartir. Ah, dejar de compartir. Sí. Deja de. Ahí arriba. Ahí está. A momento en los alumnos de la carrera de medicina, en los alumnos de arquitectura, en los alumnos de ingeniería, en aquellos que están estudiando determinadas profesiones, en el derecho, como bien también la doctora Borgarelio sabe, que está aquí entre nosotros, cuán importante es trabajar todos esos aspectos. Y fíjense en cómo también en la página de la Sociedad de Medicina del Trabajo tenemos una encuesta que la responden los médicos, porque queremos centralizarnos también en ellos, pero esto va para todo el equipo de salud, sobre estrés en los médicos. ¿Esto tiene que ver con la ecología también? Claro, nosotros pensamos en un hospital de aquí y demás, pero también en los hospitales del interior, en la parte agroindustrial, en la parte gráfica. Una de las cosas que tiene, por ejemplo, las ART, muchas veces hay que derivar pacientes por mordedura de perros y por mordedura de ratas. Porque, ¿qué pasa? Están en las grandes ciudades, las tenemos aquí, en Buenos Aires, en el área de la construcción. Todo eso también, cuando se construye, se renueva tierra y demás, salen todo esto que están con nosotros conviviendo. ¿Sí? La rabia, por ejemplo, a través de los murciélagos que muerden a los perros y a los gatos, etcétera, y todo el demás, y la falta de control, hace que tengamos hoy en día algunos casos de rabia también. Y eso a veces parecería que eso es algo lejano. El doctor Lencinas trabajaba mucho esto y siempre nos decía que esto era una realidad aún
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en otras provincias y como en otras partes del mundo por el tema ecológico. Bueno, ahora vamos a ver la parte técnica. Ingeniero Tabucci, adelante por favor. Y después preguntas, respuestas y seguimos hablando. ¿El que sabe? No, todos desde diferentes áreas. Él nos va a hablar y nos va a introducir cómo se debe, en fin, manejar todo esto, algo que usted dijo, el gerenciamiento de esto en higiene y seguridad en el trabajo y en la parte ambiental, como ingeniero ambientalista. Adelante. Néstor. No se escucha. Sí, no se escucha. Vamos a silenciar todos y a ver si él... No se escucha, Néstor. Pero tiene el micrófono abierto. Sí, sí, sí. Ya Ahí va. está. Cerremos nosotros y dejemos que él... Ahora, a ver. No. Trate de mover la ficha del micrófono, porque hizo un chip recién. Hola. A ver, Ahí sí. Ahí ¿Ahora me se te escuchan? escuchó. ¿Sí? ahí va viniendo. Bueno, perfecto. Bárbaro. Perfecto. Está lejos, ¿no? Pero se ve que está llegando. Bueno, estoy tratando de darle más volumen, ¿puede ser? A ver, un poquito más de energía. No, pero veníamos bien, ¿eh? Esa es la ficha que está fastidiando. No, la acabo de sacar. A ver. No, esa es la ficha esa. Bueno, ahora saqué la ficha, estoy sin el... No, si la saca del todo no funciona más. A ver, vamos una vez más. ¿Con la ficha? No, está bien ahí. Ahí viene bajo. Bueno. No tiene volumen, nada, ¿no? No, ya el volumen lo puse al máximo. Bien, bueno, adelante. Hagamos lo que podemos. Bueno, hoy Gabriel me había pedido específicamente tocar el tema de la seguridad basada en la higiene industrial, y yo hice un poco un mix, porque tiene que ver, de acuerdo a lo que acaba de exponer la doctora, en lo que es la higiene industrial interna y la externa. Voy a compartir la pantalla. ¿Compartir? Sí. Ahí va. Bueno, recién hablábamos que íbamos a tratar temas ambientales. Yo lo dividí un poco el tema para hacer en los procesos internos y externos. Las consecuencias ambientales en los puestos de trabajo y la contaminación del entorno exterior de los mismos procesos. Hay algunos procesos que tienen que ver directamente con la secuela que puede tener cualquier operador que puede estar trabajando en un determinado establecimiento, y esos mismos procesos muchas veces tienen que ver con la contaminación externa que el entorno exterior está recibiendo aquellos mismos contaminantes que genera el proceso. Los factores ambientales y los tipos de contaminantes son variados, en los que afectan al personal y al, llamémosle, al contorno vecindario. Puede ser polvos y fibras, gases, aerosoles, vapores, nivel presión sonora,
Cuando ustedes me dicen nivel presión, normalmente uno lo tiene en cuenta en cuanto a lo que es el puesto de trabajo y llegar a determinados decibeles. Nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la propagación que puede haber el nivel sonoro y conflicto que normalmente puede haber con vecinos. La higiene ocupacional de campo y ambiental analítica, que son todo lo que son muestreas y las técnicas de análisis. Cuando uno habla de higiene ocupacional de campo, parece que tiene que hacer una medición y con la medición basta. Yo recuerdo que cuando me inicié en este tema específicamente y trabajaba en una empresa alimenticia muy grande, llevé los primeros muestreos y llevé un muestreo por cada puesto de trabajo. Y quien era mi jefe técnico en aquel momento me dije, cuando traiga 50 lo vemos y cuando traiga 100 muestras cada uno lo analizamos. Es decir, con un solo muestreo no tenemos absolutamente ningún resultado válido, y básicamente porque también hay que tener en cuenta las épocas del año, la época de invierno, la época de verano, las humedades, la presión ambiental, cualquier tipo de medición que podemos estar haciendo en cualquier proceso industrial o cualquier proceso que tenga que ver con el movimiento de cualquiera de los contaminantes que antes hablamos, tienen que ver con la cantidad de muestreos y la calidad de muestreos. Cuando hablamos de higiene ocupacional operativa, sabemos perfectamente que tiene que ver exclusivamente con la aplicación de toda esa cantidad y batería de mediciones que se hicieron para llegar realmente a poder tener resultados en cuanto a lo que se puede hacer de acuerdo a lo que se determina. Lo que se hace normalmente son los muestreos de contaminantes físico-químicos en lugares de trabajo, en la jornada de trabajo, procedimientos de toma de muestras que tiene que ver muchas veces con distintos procesos para un solo contaminante. Cuando decimos el ruido industrial abajo, normalmente se dice que tenemos que llegar a tantos decibeles que es perjudicial para el oído. Y muchas veces perdemos en cuenta que los mayores resultados da cuando se hacen en los estudios de banda de octava del nivel sonoro, cuál es la composición armónica, o cuando se hace una dosimetría que estamos evaluando la cantidad de horas por día, la persona lleva consigo mismo el aparato del dosímetro y que nos da la realidad de lo que es la exposición de la persona en el puesto de trabajo. Es decir, no necesariamente cumplir con 85 decibeles quiere decir que estamos en una correcta medición, en un correcto resultado, estamos en un nivel de resultado. Otro tenemos ambiente con sobrecarga térmica, también tenemos con la carga de frío en cuanto a frigoríficos, cámaras frigoríficas, radiaciones ionizantes, las no ionizantes, los riesgos biológicos, están de moda actualmente, los plaguicidas, productos fitosanitarios, la manipulación y exposición. Este es un tema que normalmente estaba, por momentos, se hace mucha propaganda cuando pasa el tiempo, cuando hay algún evento especial, pero cuando uno analiza y los puestos de trabajo a nivel país en cuanto a determinadas tareas que tienen que ver con la manipulación y la exposición, porque a veces, después les voy a mostrar algo que tiene que ver con no manipulación, pero sí exposición con una enfermedad profesional. Hay factores adicionales como que es la iluminación. La iluminación, los efectos de la iluminación no están encuadrados como un contaminante directo, pero sí nos puede traer algún tipo de dificultad, más relacionado con la seguridad que con la enfermedad. Y la determinación del uso de equipos de protección personal. Yo lo pongo al último porque indudablemente es lo último que se habla de los equipos de protección personal. Hay especificaciones, hay determinaciones en cuanto a la calidad, producto, consideraciones técnicas, pero si no resolvemos el problema en el lugar, indudablemente no, el equipo de protección personal pasa a ser la separación entre la persona y el riesgo. Y normalmente el equipo de protección personal no es la separación completa. Cuando hablamos de desastres ambientales ocupacionales y decimos pensar en el riesgo, no es una frase mía, es una frase copiada de alguien que habla de la peligrosidad, la exposición, la vulnerabilidad y la incertidumbre en cuanto a estos riesgos. El riesgo tecnológico no se considera un potencial aislado del contexto.
Hay un análisis analítico que normalmente se habla, el análisis que yo le decía antes, no con un estudio superficial se puede establecer las condiciones, y es la expresión y parte de un proceso socioeconómico de cualquiera de los factores que podemos estar hablando o los cuales podemos llegar a estar explayándonos hoy, tiene que ver exclusivamente con un proceso socioeconómico. Los mayores resultados que se consiguen en la ingeniería ambiental y en la ingeniería de la higiene ocupacional están dados cuando la empresa que aplica tiene una renta económica a corto o mediano plazo. Si no, es muy difícil poder llegar a hacer modificaciones de sistema, modificaciones de procesos. El estudio de procesos es fundamental que vaya acompañado del estudio de las mediciones. Si uno no conoce el proceso, es muy difícil poder establecer cuáles son los valores y cuáles son los máximos permisibles, que se basan en tres fundamentalmente. Digamos que la categorización es mayor, pero lo básico es la concentración máxima permisible, que es un valor. Estamos hablando de valores, no estamos hablando de realidades técnicas, estamos hablando de un valor determinado. Cuando recién dijimos el ruido en 85 decibeles, es un número. Si estoy en 86 no sé si estoy mal, y si estoy en 83 posiblemente sí. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un estudio real del nivel sonoro me dice que estoy en frecuencias muy altas que también pueden ser perjudiciales para el oído. La concentración máxima permisible en corto periodo de tiempo, CMP, CPT, son concentraciones máximas permisibles en corto periodo de tiempo. Por ejemplo, en estudios donde después les voy a mostrar alguna foto que se hicieron en descargas, en un proceso en la ciudad de Bahía Blanca, donde se descargaban vagones y camiones, la concentración máxima permisible, es decir, la primera, daba valores en algunos productos que estaban dentro del máximo, mejor dicho, que eran permisibles. Cuando uno medía las concentraciones máximas en corto periodo de tiempo, que los periodos de tiempo son 15 minutos, no se puede exceder los 15 minutos, y por ejemplo, en este caso, de partículas respirables, todo ese polvillo que nosotros estábamos midiendo, cuando lo veíamos en estas condiciones, pasaban directamente al tracto respiratorio. Y el BLU, que es el valor límite umbral, que no debe ser sobrepasable en ninguna circunstancia. Es decir, con estos tres parámetros, y teniendo una gran cantidad de muestras, se puede establecer la realidad de un puesto de trabajo y de un proceso. Y cuando hablamos de un proceso, es desde que se inicia el proceso en la recepción de materias primas, hasta la elaboración en una empresa manufacturera o en procesos que tienen que ver con exportación directa de grano, en donde es muy fácil equivocarse si no tenemos exactamente hechas las mediciones en estos criterios. Y hay que usar los tres, porque uno puede invalidar al otro. Yo puedo tener una concentración máxima permisible a lo largo de 8 horas razonable, no puedo tener algo en cortos periodos de tiempo, y mucho menos en el valor límite umbral. Generalmente la última, el BLU, es el más importante para poder tener en cuenta, porque es el que nos marca la tendencia de ese proceso, y nos marca las deficiencias que puede tener ese proceso. Los niveles de presión sonora, normalmente lo que se mide son los índices parciales de exposición, y esos quedan registrados. El nivel sonoro continuo equivalente es el estudio real de los índices parciales. El análisis de frecuencia y las dosimetrías son los que mayor acercamiento tiene a la realidad de la exposición del oído de la persona al ruido ambiental. Cuando se empezó con todo esto, digamos como que los índices parciales de exposición figuraban en la ley y eran los que se tenían en cuenta, pero realmente nos pasaba como lo que hablábamos recién, con partículas, gases, vapores. No teníamos una medición de equilibrio. La dosimetría me marca la exposición real de 6 a 8 horas de trabajo durante todo el día, y la frecuencia me establece qué exactamente estoy midiendo en cuanto a la calidad del ruido. Puedo estar midiendo 90 decibeles en ruidos muy graves, o puedo estar midiendo 83 en ruidos muy agudos, con lo cual hay que hacer todo un estudio muy preciso para poder determinar la realidad del muestreo. Generalmente, y haciendo bien el trabajo, se utilizan las 4 variables.
Con las 4 variables voy a tener un resultado adecuado a los resultados que quiero obtener. Tenemos casos de contaminación olvidada, la guerra. Tenemos casos como Bhopal, accidentes de trabajo y temas de accidentes químicos que afectan a la población. La extracción de recursos no renovables, a veces indiscriminada. Recién mencionó la doctora los plaguicidas y similares. Cambios territoriales, pérdida de diversidad, contaminación de población, problemática para la seguridad pública. Cuando hablamos de plaguicidas y similares, vamos al último, que es agroquímicos, y ahí hay algunos nombres, que no son nombres comerciales, pero sí son nombres de base de los productos, que están, la mayoría pueden estar prohibidos, pero con un nombre de comercial se utilizan igual, y en nuestro país todo lo que están abajo se utilizan. Entonces yo, en vez de estar comprando endusulfán, que se utiliza muchísimo en la parte de arroz, puedo estar comprando la marca X, pero en realidad la base del producto es algo que está prohibido. Los plaguicidas, vuelvo a insistir, similares y agroquímicos, son realmente una contaminación en parte olvidada y en parte utilizada comercialmente cuando se quiere atacar con determinados argumentos. Es muy claro que sin plaguicidas y similares no es una utopía poder no utilizarlos. Lo que la utopía debería dejar de serla si utilizamos a conciencia con las dosis permitidas y con la protección de las personas y los vecinos normalmente que pueden estar en contacto con ellos. Tenemos otros casos de contaminación, Chernobyl, Fukushima, casos de manipulación de energía, y está de moda la palabra ecocidio. El ecocidio yo lo vengo leyendo desde que hablaban de la llegada de los españoles, me parece que nos vamos un poco en la historia, pero sí lo tenemos en los orígenes forestales, en incendios, en la Amazonia, en los campos, la selva, los incendios que tenemos, si agarramos el mapa de hace 15 días de la República Argentina, que teníamos incendios no controlados, y realmente que son recursos no renovables en forma inmediata, tardan años y vaya a saber para qué. Los incendios tienen mucho que ver con el hombre, todo esto tiene que ver con el hombre. La historia de Bhopal es muy conocida, murieron miles de personas. La extracción de recursos no renovables también es diaria y la podemos ver. Tenemos la minería a cielo abierto, tenemos una serie de hechos que afectan al medio ambiente y afectan a las personas. Tanto sea, vuelvo a insistir, tanto sea al personal que trabaja en los lugares o en las empresas como a ciudadanos que pueden convivir a corto distancia o a larga distancia, porque hay accidentes que se trasladan por el agua, a veces se traslada por el agua determinados factores químicos que son consumibles. Accidentes de seguridad ocupacional y ambiental en paralelo, en la agroindustria, la contaminación interna. Los niveles de contaminación particuladas con características de insalubridad en puestos de trabajo y manipulación de cereales. A mí me tocó trabajar en la zona de Bahía Blanca en una empresa que era insalubre, determinada insalubre. Y la determinación de insalubridad era trabajar 6 horas y darle 1 litro de leche. La diferencia entre 8 horas y 6 horas era la misma, en definitiva. ¿Por qué? Porque no solucionábamos nada trabajando 2 horas menos. Iban a enfermar, tal vez con mayor tiempo, no tenía la solución. La solución no pasaba por que le diera 1 litro de leche o no le diera 1 litro de leche o trabajara más o menos horas. Se excedían todas las variables. Cuando empezamos a hacer los muestreos, no hacía falta hacerlos, eran visibles. Los muestreos de partículas totales eran visibles. Las partículas respirables normalmente no se ven, pero cuando hay determinada cantidad de partículas totales, se sabe que vamos a encontrar respirable y realmente los filtros que usábamos para hacer las mediciones se tapaban, porque era tanta la concentración que había que la insalubridad era manifiesta. No había que hacer demasiados estudios, había que hacer el estudio de cómo resolverlo, que no era con la reducción de horas o con 1 litro de leche. Es más, siempre algún médico me decía que el litro de leche no servía para nada, yo eso no lo sé. Contaminación externa, de lo mismo, materiales y métodos,
se ha hecho encuestas, verificación ocular de vivienda, muestra de sangre, test cutáneos, porque había muchos reclamos en esa zona. Es en una zona donde había vecinos de Añares, digamos una zona muy vieja, de 70, 80 años, donde siempre convivió la empresa con este vecindario, y muchos de los residentes en esa zona eran trabajadores de la propia compañía. Los resultados del producto de análisis eran soja, trigo, maíz, cebada y malta. La contaminación interna nos decía que el 38% de la población laboral estaba expuesta con antecedentes de afecciones pulmonares y un promedio de antigüedad de 9 años. Esta era una empresa pública que fue privatizada, y las cuales se empezaron a hacer, o me tocó empezar a hacer los estudios después de una cantidad de tiempo esa privatización, pero el promedio de antigüedad era 9 años, no era que había gente de 40 años con afecciones, era el promedio digamos, de la personal que ingresó en los últimos años. La contaminación externa, y ahí ustedes saben lo que voy a decir, se hicieron con estudios de inmunoglobina, IgE, y test cutáneo, TC, de la variedad de polvo en estudio. Los resultados: importantes secuelas alergénicas y respiratorias en 214 personas sobre 375 muestras tomadas en el vecindario. Un porcentaje muy alto. Y vuelvo a insistir, esto sí que se hizo porque la empresa decidió hacerlo, porque había ciertos problemas que eran históricos, y los cuales la única forma que había para trabajar era tener una confirmación, tener la base médica. Acá trabajó conmigo un médico laboral para hacerlo. En cuanto a los estudios, sacar las secuelas que había, determinar exactamente que provenían directamente del proceso del manejo de los cereales. Estamos hablando de soja, trigo, maíz, cebada y malta. Y cuando había descarga de malta, uno miraba desde arriba de los hilos de ese lugar y se veían los techos de las casas blancos. ¿Por qué? Porque la malta es un polvillo mucho más grueso que afectaba mucho más, y cuando uno iba por las veredas, y cuando lo hacíamos a propósito, ir mirando, caminando por las veredas, veíamos que la precipitación de la partícula de malta era mucho más evidente que cualquiera de las demás. Otra contaminación, acá no había, pero otra que me tocó trabajar en Entre Ríos, que era la contaminación del polvo de arroz, que era muy similar a la malta, que era muy contaminante, no solamente para el proceso, sino para los vecinos. Era realmente muy contaminante. Y estamos hablando de productos que obviamente son base de la alimentación. Acá lo que les estoy mostrando, esto es una cinta donde estamos transportando en este momento, creo que esto era trigo, maíz, me parece que es trigo, y esto demostración es que todo este polvillo, como estos rodillos hacen saltar al producto, normalmente eso va generando pequeñas nubes de polvo que se transforman en grandes nubes de polvo. No había otra posibilidad de realizar nada más que un trabajo de ingeniería y poder eliminar esas concentraciones que había. De hecho, no se podía entrar, había que entrar con un vestido de una manera totalmente nada formal. Cuando se terminó la obra de ingeniería, no podía entrar de saco y corbata. Esto que está acá arriba, que ven que es un conducto, se empezó a trabajar todo con aspiraciones. ¿Aspiraciones qué significaba? Empezar a contener todo lo que era el polvo del particulado, sin obviamente arrastrar la semilla. Fíjense lo que era el lugar antes. Este es el mismo lugar tomado desde otro lado. Esta es una zona de un sótano, en donde el mayor transporte de circulación de la llegada del producto y el trasile que se hacía pasaba por este sótano. En realidad son dos niveles y medio de sótano, los cuales, fíjense que no había control. Fíjense los derrames. Este es un derrame. Esto es lo que parte cae del producto, y parte es lo que va quedando propio. Si ustedes miran un poco las máquinas, se van a dar cuenta que hay mucha suciedad, no es gris, no son blancas, son polvo, es todo partícula. Y eso a la persona que está trabajando indudablemente lo va incorporando. Esto es un filtro, ustedes ven que acá hay ciclones, van a un filtro determinado, que es el que absorbe ese polvillo de todo el proceso,
esto se hizo desde en todo el proceso como para que toda esa captación de partículas no fueran hacia el propio proceso ni a las personas, ni al poblado que estaba alrededor, en Bahía, y lo que se logró tener una eficiencia de un 98% en cuanto a la captación de lo que eran las partículas. Este es lo que yo, el caño que les mostré ayer, fíjense recién, que es el caño que es el caño de aspiración, que está colocado sobre los transportes, y los transportes que son los que llevan exactamente la mercadería. Esto lo que hace era insuflar todo lo que es el polvillo y va camino al filtro que teníamos recién. Todo ese camino era el que nos evitaba el contaminante en el medio ambiente. Esto es una simpleza. En las rejillas de descarga se puso estas son trampas que cuando cae el producto lo que hace es balancearse y no dejar que el polvo vaya para arriba. Cuando uno analizaba los cortos periodos de tiempo, recién que estuvimos hablando, el valor límite umbral, se sobrepasaban totalmente en este lugar. ¿Por qué? Porque lo que se descargaba volvía a salir, no el material, sino que volvía a salir lo que era el polvillo que traía el material. Que también había que hacer los estudios de sílice, porque era todo material que venía de campo y seguramente podría haber presencia de sílice en esas muestras. Todo proceso industrial genera distintos tipos de... Esto es una fábrica de aceite vegetal, por ejemplo, distintos tipos de productos que pueden contaminar. Esta fábrica era especialista en contaminar las aguas, generaba contaminación de tierra, y como se dan cuenta había una contaminación aérea en donde los estudios de fluentes gaseosos nos daban que estaba muy por encima de los valores permisibles. Bueno, nosotros tenemos una ley bastante sabia en cuanto a valores permisibles que permite autodiagnosticarse, permite hacer todos los trabajos, pero normalmente no se tiene en cuenta. Esta chimenea donde ven salir todo este producto estaba excedida casi en 1000 veces lo que podía realmente salir en cuanto a lo que era el humo contaminante. Y este era humo que estaba catalogado dentro de la característica 4 de los contaminantes, es decir, uno de los más altos. Acá yo le presento a Fabián Tomasi. Ustedes ven que la persona está, digamos, con una dificultad física notoria, y esta persona estuvo expuesta a los agroquímicos en la ciudad de Basavilbaso, y no manipulaba agroquímicos, trabajaba por una empresa de aviación, que son las que fumigan normalmente, y no manipulaba agroquímicos, pero su lugar de trabajo era en el depósito de agroquímicos. En el término de 4 años, menos, en el término de 3 años, porque esto fue hace 5 o 6 años que fue entrevistado, que lo hemos entrevistado, nos explicó cómo era todo el proceso y cómo fue el proceso de contaminación que él sufrió en su cuerpo, con un montón de deficiencias en la parte móvil, las piernas con laceraciones, el cuerpo, fíjense que no respondía, tenía dificultades para hablar, era una persona que por antecedentes era normal, para su familia era normal, pero las condiciones en que quedó por la exposición, sin utilizar, por la exposición simplemente al agroquímico, quedó en las condiciones que vemos. Ya hace 2 años que falleció, obviamente. Bueno, si hablamos de aportes, no tenía nada, recibió una jubilación, pero por fuera del sistema, era una persona que no estaba en el sistema, y fíjense que el sistema realmente lo llevó al estado de salud que estamos viendo. Él llegó a explicar en el idioma que pudimos entender, llegó a explicar cómo era todo el proceso de fumigación y cómo se hacían las mezclas de los productos. Y las mezclas de productos no se hacían, ¿de acuerdo? Yo al pasar dije que obviamente uno no puede dejar de pensar en utilizar determinados elementos para generar determinado proceso agroindustrial, pero sí manejarlo de otra manera. Esta persona nos explicó, y cuando empezamos a hacer los cálculos, se llevaba prácticamente se utilizaba el 100% los productos. Todos esos nombres que yo les puse ahí, los nombres de los productos, y todos eran los que realmente usaban, y él tenía una contaminación muy grande a nivel piel, la parte de arriba de la piel era como, no se nota acá, pero era reseca, era como un cuero reseco, las piernas no tenían movilidad, obviamente su intelecto tampoco había como
se había frenado, no sé si es la palabra exacta, tenía muchas llagas en los pies. Bueno, indudablemente en un momento dejó el tratamiento porque supe que decía que era insoportable el tratamiento, entonces prefirió llegar al final de esto. Pero esta es la secuela. Yo creo que esta foto nos marca, yo puedo hablar mucho de mediciones, todo, que esto, y la teoría a veces queda envuelta en este tipo de situaciones. ¿Cuántos Fabián Tomasi debe haber? Porque es una industria que es silenciosa, es una industria que no tiene prensa, es una industria, la agroquímica, que no es visible, es una industria que no está en las estadísticas de la RT, porque obviamente la gente no está registrada. ¿Cuántas enfermedades terminales o cuántos muertos puede haber? No, realmente no lo sabemos. Los objetivos del control ambiental es preservar la calidad del aire, el agua, el suelo y el hombre. Minimizar el consumo de los recursos renovables y no renovables y no alterar el curso de la vida natural. Un poco reflejado, creo que no nos habíamos visto con la doctora y dijimos exactamente lo mismo. No alterar el curso de la vida. Y por último, ¿cómo interactúa una empresa con el medio ambiente? Con los recursos que tiene, mayor cuidado. Tenemos que hablar de los consumos de energía. Son a veces los consumos de energía no se tienen en cuenta. Cuando aumentó tanto la energía, algunas empresas con pocos cambios lograron un menor consumo. En algunos lados tenemos multiplicidad de procesos, me ha pasado en industrias químicas, donde hay distintos procesos en paralelo que manejan distintos productos y a veces productos que tienen que ver uno con otro son reactivos. Todo lo que es el tema de residuos, lograr un menor impacto, adecuar a los residuos o los desperdicios que tenemos con un menor impacto, una menor toxicidad y un menor volumen. Generar un menor volumen de residuos es muy importante, sobre todo en estos momentos donde a veces no sabemos exactamente cuál es el residuo. Cuando hablamos recién de los casos del agro, ¿dónde están los bidones que se utilizan? Normalmente requieren todo una situación de control, limpieza, almacenado, disposición. El otro día aparecieron, en un campo aparecieron no sé cuánta cantidad de bidones de producto utilizado. El campo ese que efecto ambiental tiene, y no lo sé decir, pero obviamente que la mayor eficiencia que a veces se pide también no puede ser una mayor eficiencia en seguir contaminando, por más que sea un campo determinado, porque indudablemente ahí no se puede producir absolutamente nada. Simplemente logrando un mejor desempeño ambiental en los puestos de trabajo y en el medio ambiente externo, es lo que nos lleva a lo que decíamos, tener un proceso limpio, tener los procesos lo más limpios posible. No es fácil, nuestra industria no está acostumbrada a esto, o se está acostumbrando recién ahora, y cuando nos encontramos en una situación como la actual, cuando se empiezan a revisar los procesos, nos damos cuenta que tenemos procesos que son ineficientes, y esa ineficiencia ambiental también es una ineficiencia económica. Y se puede demostrar que cualquier tipo de recursos y tener un menor volumen de residuos o una multiplicidad de procesos con mayor consumo, con mayor cuidado y menor consumo, generamos una menor toxicidad y eso es indudable. Así que es un poco lo que hoy queríamos reflejar, lo que hablamos, cómo hacer para mezclar una cosa con otra. Y tenemos el medio ambiente general y medio ambiente de puestos de trabajo. Y uno con otro tienen que ver. Fíjense la persona que vimos recién, el efecto que tuvo sobre esa persona. Ahora, ese efecto también está en el medio ambiente. Hay aviones fumigando indiscriminadamente y zonas denunciadas en Entre Ríos desde hace mucho tiempo y hubo un solo recurso de amparo que tuvo que ver porque se fumigaba al lado de una escuela con aviones fumigantes. En la ciudad de Deloy una vez tuve oportunidad de ver una empresa de fumigación y realmente no tenían protección. El tipo que sube arriba en los aviones fumigantes no había protección. Y el que subía no tenía idea de lo que estaba expuesto. Y cuando uno veía los productos que estaba utilizando, indudablemente él estaba contaminándose en cada vuelo. No había ninguna duda al respecto. Así que bueno, esto como introducción, estos temas tienen desarrollo individual, obviamente. Hay temas que son materias, hay temas que son
de mayor desarrollo y básicamente tienen que ver con el cuidado del puesto de trabajo, el cuidado directo o indirecto del medio ambiente. Así que bueno, este era un poco el resumen que es bastante difícil poder hacer desde el punto de vista de lo extenso que puede ser este tema y de lo engorroso que puede ser hablar una hora, y preferí entrar con pocos detalles, mencioné como 4 o 5 establecimientos industriales, obviamente sin decir cada uno qué es lo que tiene. Así que desde ya, muchas gracias, espero que se haya escuchado, y bueno, nos vemos seguramente. Muy bien. Bueno, doctor González, si se encuentra allí. Querido Gabriel, querido amigo, decía Confucio, hace muchos años atrás, Confucio decía que saber lo que sabes y saber lo que no sabes es característico de alguien que sabe. Hoy yo puedo decir, gracias a este concepto de Confucio, que aprendí algo más del ingeniero Marcelo Tabucci, de la doctora Matilde Israel, cada vez más contento con esta experiencia tan interesante de las entrevistas con especialistas, y gracias enormes a Alejandro Ester y a todo su equipo, a Carlos, a Margarita, a todos los que hacen posible que esto sea posible. Y hoy no quiero dejar de recordar que es el Día Mundial del Psicólogo. Y acá tenemos psicólogos, está Mirta Cacase, bueno, hay diferentes especialistas de la psicología, que es empezar a preguntarnos para estar mejor. Hoy, gracias a esta educación que nos dio la doctora Matilde Israel y el ingeniero Marcelo Tabucci, hace que nuestros conocimientos aumenten. El conocimiento fundamental para desarrollarnos de la mejor manera. Así que muchísimas gracias a los dos, ingeniero Tabucci, doctor Israel, por esta verdadera clase que hace que uno tenga una visión diferente, sobre todo en un tema que es el ambiental, ¿no? Es un tema que se habla mucho, pero en realidad es poco conocido en profundidad. Esto debería estar en la escuela primaria, debería estar en la escuela secundaria, debería pensarse en el cuidado de nuestra tierra, ¿no? Nuestro hábitat del planeta Tierra. Y a veces el ser humano nos muestra no solamente cosas positivas, como escuchamos del ingeniero Tabucci, de la doctora Israel, ¿no? Nos muestra, como ellos dijeron, guerras, ecocidio, una nueva palabra que hay que incorporar, y los agroquímicos nocivos, comer veneno. Es decir, esto nos ayuda, esto nos hace pensar. Así que muchas gracias, y realmente a la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo, que crece cada día con todos nosotros, el gran abrazo, ¿no? Así que, Gabriel, muy contento. Bueno, realmente hay muchas preguntas que algunos hacen también en el chat, pero en honor al tiempo no tenemos tanto tiempo. Solamente una que hace el arquitecto, por ejemplo, y a ambos se lo preguntamos, tanto a la doctora como al ingeniero. Primero vamos a dar al ingeniero la palabra desde el punto de vista técnico y después una reflexión final de la doctora Israel. Pregunta para el ingeniero y para la doctora: ¿existe algún plan de
reversión de estos resultados contaminantes para reducir los riesgos en la actualidad en los puestos de trabajo? Repito, ¿existe algún plan de reversión de estos resultados contaminantes para reducir los riesgos ocupacionales en la actualidad? Bueno, es una pregunta exacta. Si uno analiza las leyes y las supraleyes y todos los decretos y todas las resoluciones que se sacan, normalmente dicen que sí. Pero esto es una decisión de la empresa. Que existen, técnicamente se puede revertir cualquier proceso. No hay duda que se puede revertir cualquier proceso y todo relacionado con estos resultados, como pregunta los resultados sobre los contaminantes para reducir los riesgos. Sí, sí, es posible. De hecho, les mostré en algún momento donde había grandes nubes de polvo que no se podía entrar, cómo desde el punto de vista de la ingeniería se pudieron resolver. Hay resoluciones para temas de ruido, para temas de gases, vapores. La resolución existe. El tema es que se quiera hacer. Esa es la simple decisión. Yo he conocido empresas que... yo hace varios años que ya no estoy en el campo, por razones de salud, pero he conocido empresas que tenían serios problemas. Cuando a uno hacía la detección ya no les convenía. La verdad, vamos a hablar claro, hay empresas que no les conviene el resultado. Y cuando uno le da el resultado y no les conviene, indudablemente deja de haber cualquier tipo de plan de reversión, o como se llame, o plan de mejora, o como se llame, porque realmente piensa que las inversiones son estratosféricas, y nunca se pusieron a analizar cuáles son las inversiones. A veces con poco se hace mucho, y, por ejemplo, el caso que les puse, las aspiraciones en los lugares de trabajo, me tocó trabajar en muchos lugares. Molinos harineros, plantas de yerba, terminales portuarias. La que hablé hoy es una terminal portuaria en la ciudad de Bahía Blanca. Cuando invirtieron, ahorraron con el tiempo, porque todo ese producto después se reprocesaba y se generaba un subproducto. Entonces, hay veces que las inversiones que tienen que decidir hacer hay que justificarlas económicamente. Muchas veces en nuestra actividad, justificando la cuestión económica, justificamos las cuestiones de seguridad o de medio ambiente. Cuando se dieron cuenta que resolvimos el problema de medio ambiente o de seguridad, ya es tarde, porque ya lo hicieron. Es decir, lo que hay que tener muy en cuenta es exactamente la cuestión de reversión de la utilidad o de la inversión que están haciendo y el tiempo que lleva la inversión que están haciendo en seguridad y medio ambiente. Si no, se ve para otro lado y no se hace. Y la contaminación en el puesto de trabajo sigue, y fíjense que concatenadamente teníamos puestos de trabajo y contaminación externa en el mismo procedimiento, en el mismo proceso, en una ciudad muy amplia, en un puerto muy amplio, con una ciudad pegada al lado. No es que estaba solo el proceso y era un problema de que tenía 40 operarios, 50 operarios por turno. Era un proceso donde estaban afectados unos 5.000 personas más o menos. Si extrapolábamos lo que uno estaba detectando. Sí, hay posibilidades. Los planes de reversión o de contingencia, o como mejor quiera llamarse, existen. Lo que si vamos a la letra de la ley, vamos a la cuestión legal, también existen. Pero de ahí a que se cumpla es otra. La cuestión es otra. Hay que buscarle la vuelta como para que la inversión que hay que generar sea totalmente redituable para que la empresa invierta en temas que normalmente no se invierten. Cuando yo empecé en la actividad no se invertía ni en un protector auditivo. Yo empecé a trabajar en molinos harineros. No se invertía en un protector auditivo y los decibelímetros se rompían del ruido que hay. Entonces después hubo que hacer todo. Dijimos, ¿cuál es el camino? El camino es el convencimiento de la dirección de una compañía. A mí me trabajó, Gabriel, vos sabés que yo trabajé en una empresa grande de cable, lo cual había otro tipo de problemática, pero había una problemática ambiental de residuos. Los residuos industriales eran residuos electrónicos, los cuales el tratamiento no existía. Cuando se dieron cuenta que el tratamiento era rentable, era como vender más cantidad de abono de cable, tratar el residuo electrónico. Entonces ahí fue algo positivo y algo que se hizo. Lo que pasa es que hay que buscarle la vuelta. Cada empresa tiene
un formato diferente y tiene soluciones para su propio problema. Estos aparatos que estamos usando, la computación, este aparatito para escuchar, son residuos prácticamente electrónicos. Doctora, para que usted cierre con unas palabras y luego... Prácticamente de acuerdo con Néstor Marcelo. Las leyes están, las normativas están, los cuidados están, pero las empresas son empresas y buscan rentabilidad. Y cuando buscan rentabilidad se olvidan muchas veces de la calidad de vida. Desgraciadamente no soy tan optimista con eso porque se puede revertir y hay empresas que han logrado eso, pero el problema acá es tenemos una disociación entre la rentabilidad y calidad de vida. Y eso es lo que tenemos que los médicos sanitaristas, los médicos clínicos, los médicos... Desde que nacemos como médicos yo creo que hay que luchar en esto. Fíjense, el 25 de septiembre se hizo la reunión contra la contaminación ambiental, donde intervinieron varios países. Alemania resuelve que hasta el 2034 no va a dejar las minas de carbón. Bueno, señores, entonces todo muy bueno, pero acá se busca lo económico, que no hay que dejarlo obvio, pero fíjense lo que le pasó a este muchacho que vio, no puede llegar nadie a ese estado. Eso es por falta de abandono y que no se lo ha cuidado. Pero hay formas, porque nosotros estamos para eso, y vamos a tener que luchar en eso. En el mundo, en salud ocupacional, y con esto terminamos, se trabaja así. Se recibe la evaluación de los riesgos, que por un buen sistema de ingeniería laboral se dedica. Aquí en este puesto de trabajo hay este riesgo. Eso pasa al servicio de medicina del trabajo. Entonces, conforme a eso, conforme a los riesgos, hay que actuar en ese puesto de trabajo. Sí. Como en los hospitales, como en las clínicas, como en las prepagas también, cuando los médicos tienen que trabajar. Los anestesistas que trabajan con productos que son químicos y también son tóxicos y a veces no se manejan las dosis necesarias. Y qué decir en el mundo de las adicciones, que con el doctor Ernesto se trabaja tanto. Es un área de las adicciones también que hay que considerar cuando se utilizan fármacos aún para ayudar a otros pacientes, por ejemplo. O sea, en todos los ámbitos de trabajo, esto hay que trabajar. Su riesgo ya... Bueno. Dejamos un poco del granito de arena para que uno donde está tiene que luchar por eso, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien. Si Ernesto tú no tienes nada, le pasamos la palabra a Alejandro y los esperamos el próximo martes, que vamos a ver algo sobre historias clínicas electrónicas, aparentemente, y cómo las podemos aplicar a todos los servicios de empresas. En fin, bueno, vamos a tener esa posibilidad también. Bueno, Alejandro. Bueno, por mi parte, agradecido como siempre a la reunión que pudimos hacer y a los expositores en particular que se han esmerado en ilustrarnos y traer lo mejor que tienen disponible. Yo les estoy muy agradecido a los coordinadores y obviamente esto depende de una sociedad y de otras sociedades que a su vez están dentro del mismo conjunto, deseosos de llevar este conocimiento a todos los rincones, ¿no es cierto? Tenemos que hacer algunas mejoras y creo que vamos a tener que reunirnos con los disertantes antes de cada encuentro. Esto es así porque si no nos sale medio irregular, medio desparejo, medio improvisado. Así que habrá que jorobarse y trabajar un poco más. Que suena elegante en nuestro país la idea de trabajar un poco más, como
como que no es la frase frecuente. Pero bueno, sí, los próximos expositores podemos reunirnos el miércoles, el jueves, en algún momento los 2 o 3 que expongan, para poder calibrar el sonido, como en el caso del ingeniero que tuvo líos ahí en ese momento, la doctora que de golpe se le cortaba la transmisión de audio. Esto realmente es indeseado y perfectamente posible de resolver, a punto tal que no hacerlo, sabiéndolo, esto ya es un pecado mío y no quiero hacer más pecados a todo el conjunto de calamidades que se han enunciado. Gracias a todos y Dios mediante, hasta la semana que viene. Gracias, Alejandro. Los disfrutantes entrenados. Gracias. Muy bien. Mañana, Muy si bien. Dios quiere, ya va a estar este video subido allí a la página de la Sociedad Ah, sí. Mexicana del Trabajo. Esto, Y también se le va a llevar mañana ya va a estar disponible, tal vez antes, pero bueno, mañana seguro está. Que ya es un compromiso de todas las reuniones. Muchas gracias, Gracias por por el los elogios. Muchas gracias por todo. próximo martes 20. Gracias, Zafamos el Alejandro. martes 13 con este trabajo. 13. Gracias, Alejandro, porque también estamos aprendiendo para enseñar mejor nuestras clases con estas nuevas tecnologías. Vamos a hacer todos un poco de lo que sabemos. Exactamente. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias Chao. por todo, por la Silvia, paciencia. Silvia. Gracias. Estoy esperando que se vayan saliendo para no desconectar, que queda medio violento, ¿no? Que corten la transmisión a la cara. Así que no tengo problema en acompañarnos un momento más mientras cada cual se va desconectando por sí. También es más simpático que sobre caiga un Muy amable. es casi violento. Así que bueno, a medida que ustedes vayan desenganchándose, vamos a dar la reunión. Nos vemos y gracias. Bueno, gracias, Silvia, desde el norte del país también por estar. Gracias. Una gran 12, médica del trabajo también. 11, 10, yo voy contando los que quedan. 10, 9, ahora uno más que sea 8. Bueno, estos son todos amigos, así que lo podemos desconectar directamente. Hasta la próxima. Gracias por Hasta la estar. próxima.